Estamos una vez más en Noticias Verdad, un programa diseñado precisamente para llevar ante ustedes noticias buenas, noticias que nutran el alma en base precisamente a los acontecimientos que dan relevancia a las cosas buenas y que es un contraste con todas las cosas que suceden negativas. Y agradecemos a CCBM Master Seminary por permitirnos seguir realizando estos programas. Y está aquí ya, como es común, la licenciada Graciela. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Ismael, muchas gracias por darme la bienvenida como siempre, y pues también les damos la bienvenida a todos ustedes que nos hacen el favor de vernos a través de pues los canales que tenemos, y también pues nuevamente estamos aquí pues para darles esas noticias que estamos buscando para ustedes, que no siempre son aquí locales, pero tienen mucho que ver con lo que sucede localmente. Y pues empezamos con esa primera noticia, que es sobre precisamente el tema de los abortos, ¿verdad, Sí, Ismael? sabe que allá en Estados Unidos, precisamente en Texas, el centro de embarazo, se le llama así, de Texas, logró evitar 90,000 abortos, 90,000 vidas salvadas. 90,000 vidas que tienen la oportunidad de tener su vida normal aquí en la tierra y que evitan que grupos como planificación familiar, ¿cómo es en inglés? Planned Parenthood. Entonces, hay otra organización que es el Centro de Embarazo de Prestonwood. Prestonwood, con una de sus ubicaciones precisamente enfrente de esa asociación de planificación familiar de allá de Estados Unidos. Es una clínica, de hecho. Es una clínica de abortos. Y sabe que hasta hay un reportaje, una película, pero tipo reportaje, donde se habla precisamente de lo que se desarrolla ahí dentro de esa clínica, que muchas de las ingresos que tiene económicos, como para hacer una clínica y realizar esos abortos, llega la gente, platican con ellos y les hacen el proceso de aborto. Pero esta otra asociación evitaron precisamente 90,000 abortos. Han tenido aproximadamente 100,000 pacientes e informan que 90,000 mujeres han elegido tener sus bebés como resultado de los esfuerzos de su ministerio u obra. Cuando hablamos de eso, son costos muy altos, no solamente en la economía, sino que también han sufrido ellos ataques muy fuertes de la justicia de los Estados Unidos y de otras personas allegadas. Más de 400 personas eligieron poner su fe en Jesucristo después de un proceso en el que ellos se vieron entre la vida y la muerte. ¿Sí? Cuando llegan jóvenes, parejas, y entran a la puerta del centro, se ven y se considera como una cita divina al momento que entran a este lugar. Y la experiencia que han tenido es que al momento de ver cómo destrozan a los bebés, tienen diferentes técnicas. Una es la solución salina, que es inyectar esa solución salina a donde está el bebé. El bebé sufre quemaduras muy fuertes. El bebé sufre, pero también muere por el dolor tan intenso. Se le detiene su corazón. Otra opción está el de la absorción, que viene siendo con una aspiradora tan fuerte y tan potente que introducen hasta donde está el bebé, hacia el útero, y entonces la absorción empieza a arrancarles sus brazos, sus piernas. Desmembrados. Sí, son desmembrados, y precisamente la realización de esos abortos. Otra forma en la que realizan esos abortos es por medio de la mutilación y luego el mentado legrado, que le llaman, el raspado de ahí de la matriz. Y bueno, hablo de esto ¿por qué? Porque qué maravillosa noticia que otra organización logró evitar
que bebés pasaran por ese proceso. Así es una maravillosa noticia y parece como que estamos dando una noticia que nada más en otros lugares sucede, pero realmente esto sucede en todos lados, aquí en nuestra ciudad y en cualquier localidad donde ustedes nos sintonicen. Sabrán de personas o clínicas o médicos que hacen estos procedimientos y realmente es algo muy, muy, muy triste que todos debemos de ser conscientes del proceso. ¿Por qué hablamos del proceso, Ismael? Porque muchas veces nada más decimos el derecho a mi decisión, el derecho a mi cuerpo, dicen las mujeres que están a favor de esto, pero ¿qué hay del derecho del bebé? ¿Qué hay del derecho a la vida de ese bebé que está dentro de esa madre? Pues casi nadie habla de eso. La mujer aboga por sus derechos. Pero no ¿Quién está habla? abogando por el de su propio hijo. Exactamente. Entonces es sumamente triste. Pero bueno, pues como bien dice usted, es importante saber que están estos lugares para atender estos asuntos. Y bueno, esa es la buena noticia. Continuamos con buenas noticias después de la entrevista. Esposo, padre, amigo y líder. Un diseño original de nuestro creador. Hombres en Guerra, edificando hombres de verdad. Domingos 10 p.m. por CCBM Master Seminary. Regresamos ya de esta pequeña pausa y el día de hoy pues tenemos una entrevista con una persona muy especial para mí y espero que en este momento, en este tiempo, también pueda hacerse algo especial para la licenciada, que nos va a dar precisamente la presentación de nuestro invitado el día de hoy. Pues con mucho gusto y un honor tenerlo aquí, maestro. Le damos la bienvenida al licenciado Edilberto Roybal. Él viene como un invitado a platicar de unos temas muy interesantes que a todos nos debe de importar, porque tenemos que aprender mucho del tema que él nos va a hablar. ¿Así es? Bien, pues una presentación, maestro, yo lo conozco como el hermano Beto Roybal, pero quisiera que nos diera una presentación suya propia. Usted es profesor, es maestro, licenciado, ¿qué nos puede compartir para que lo conozcan? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Graciela, muchas gracias, Ismael. Muy contento de estar aquí compartiendo. Mi nombre es Edilberto Roybal y bueno, estudié una carrera en contaduría, una licenciatura en contaduría y una maestría en gestión pública aplicada. Entonces, nos hemos estado preparando para nuestra función, casi nuestro llamado, así lo llamo yo aquí, ya detectado desde hace 16 años que buscamos esa dirección y salió en el área de política y gobierno, así que hemos trabajado ya, trabajado en esta área por 16 años, casi 17. Entonces, estamos contentos con todo porque ha sido como un periodo de aprendizaje muy sustancioso, diría yo, y bueno, y esperando también poder llegar a lugares en donde podamos ser un factor de transformación, de cambios, porque de que hay esperanza para que cambien las cosas. A ver, explíqueme un término que acaba de utilizar usted, maestro, gestión pública aplicada. Para personas como yo, que a veces no entendemos esos términos con manzanitas, ¿no? Tan técnicos, digamos. Favor. Bueno, pues es un área ya un poquito más global en el tema de la administración pública, ya se tocan temas más relevantes en base a la gestión pública, no nada más el quehacer de las políticas públicas, sino también el quehacer administrativo, lo que es la esfera municipal, lo que es la esfera estatal y lo que es también los congresos. Fue lo que yo vi en esa maestría, en esa preparación. Y pues muy interesante para mí porque ya yo tenía, cuando yo detecté que había un propósito para mi vida en estas áreas, pues lo primero que hice es empezar a prepararme. En esa parte precisamente quiero que nos comparta, por favor. Yo regularmente le hablo de usted, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos cuente. He escuchado de usted dos formas de explicar
a lo que se dedica y a lo que Dios le ha llamado. Entonces yo quisiera que usted precisamente nos cuente esa parte porque hemos escuchado testimonios de todo tipo, pero particularmente desde el lugar donde usted se encuentra, esa parte que queremos que la gente que lo está viendo, lo está Sí, escuchando, el ciudadano común, ¿qué es lo que quiere decir una gestión pública? ¿Qué es lo que hace el maestro Roybal haciendo gestión pública? ¿Para qué nos sirve a los ciudadanos comunes que escuchamos y queremos saber? Ok, pues, son Son dos. dos preguntas. Muy bien. Pues primeramente, desde una perspectiva ya de una relación con Dios en lo personal, busqué un propósito. Yo entendí que había un propósito para cada persona, para cada ser humano de parte de Dios. Dije, pues yo quiero entender para qué estoy aquí en la tierra, qué es lo que hay que hacer. Bueno, sinceramente yo dije, pues va a ser pastor, predicador, porque son las áreas que más comunes entendemos dentro de la iglesia para desarrollar. Pero y hablamos de un llamado. Y hablamos de un llamado. Entonces yo esperaba pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que durante un periodo casi de un año, porque fue difícil para mí entenderlo y comprendérmelo, lo que eran los temas de gobierno y política me empezaron a rodear por todos lados, invitaciones, predicaciones, hasta que, bueno, después ya es largo, pero para simplificar, les comento que identifiqué que había un propósito en las áreas de gobierno para su servidor y empecé a estudiar la maestría porque dije, hay que prepararnos porque sinceramente no fue algo que yo venga de familia de políticos o que yo esperaba hacer en cierto momento de mi vida, no. Fue algo nuevo, sorpresivo, pero fue un sentimiento muy fuerte y nos empezamos a preparar y bueno, pues ya de eso ya casi 17 años. 17 años, toda una carrera. Y así es. Y bueno, lo que es la gestión pública aplicada, en términos generales, se prepara uno para lo que es la actividad sobre todo de gobierno, de lo que son las políticas públicas. Y bueno, es algo muy enriquecedor. El tema para mí me apasiona mucho, se los confieso, y sin duda alguna que es algo global muy, 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 muy padre. Pues muy buena explicación, mi hermano Roybal, maestro, ¿verdad? Maestro Roybal. Ahora vamos con unas preguntas que es donde precisamente queremos que ustedes, desde su muy personal cosmovisión y desde el lugar donde ahorita usted se encuentra, ¿cómo ve la sociedad? ¿Cómo ve la ciudad? ¿Cómo ve Ciudad Juárez? ¿En qué condición usted alcanza a verla? ¿Qué percepción tiene? Ok, bueno, pues soy juarense 100%. Desde los 3 meses de edad vivo en Ciudad Juárez. Aquí entonces, yo veo una gran área de oportunidad en mi ciudad. Sí veo, y hablando del tema de gobierno y política, un abandono muy fuerte en esas áreas, porque, bueno, podemos hacer una comparación de Ciudad Juárez con Chihuahua capital. ¿Cuál es la diferencia que hace que una ciudad esté mejor cuidada, mejor urbanizada? Y hay una gran diferencia. Es muy diferente, ¿no? Demasiado. Está muy centralizado, digamos, la política pública donde se beneficia más la capital. Yo considero que no es un factor muy relevante para la diferencia que hay. Yo más bien veo una falta de atención por parte de los gobiernos que hemos tenido y nos vamos en décadas atrás, porque en realidad las cosas allá se hacen con más esmero, con más cuidado, con más... lo ve uno en las políticas que se implementan. Tengo 5 años trabajando en Chihuahua capital y me doy cuenta, allá hay un equipo de barredoras, 20 barredoras industriales, algunas modernas, algunas nuevas, y en las noches se ve la ciudad limpiándose, cuidándose. Yo creo que pues más bien es la cultura de... O las rivalidades entre los diferentes gobiernos que nos... ¿Habrá pugna? No creo, ¿no? Eso es un tema ya de falta de quehacer. Ah, ok, perfecto. De falta de quehacer aquí en nuestra ciudad. Sin duda alguna que hay que atenderla.
Es más, podemos decir que hace 10 o 20 años Juárez está más bonita que ahora que en estos tiempos. Mejor Pero sí cuidada es y un mejor tema atendida. también de presupuesto, ¿no, maestro? Porque luego si ponemos a ver los presupuestos que tocan a cada municipio, pues la verdad que Juárez es un municipio muy grande y luego nos mandan el presupuesto más... pues, Recorto y recortado. exactamente. ¿Qué habrá ahí? O sea, porque está en una posición, me gustaría que usted dijera, ¿dónde usted está ahorita? ¿En el Congreso? ¿En dónde está usted? Ahorita estamos en la dirección de archivo del Congreso del Estado. Ok. Ahí estamos. Entonces, está en el Congreso del Estado, que quizás pueda ser poco, pueda ser mucho, pero sí podemos ver la gran diferencia entre una capital de Chihuahua y Ciudad Juárez. Tan solo nada más va uno llegando a Chihuahua y ve la infraestructura. Es un cambio. Llegando de allá Y no queremos ponerlo contra la pared, maestro, No, porque, no. aparte el tiempo no es mucho, ¿verdad? El de esta entrevista, pero yo creo que lo importante de esta entrevista y con su amplia experiencia dentro de gobierno y de los muchos cargos que ha tenido, pues es coincidir en ciertas situaciones. Y pues sí, efectivamente, ¿qué queremos hacer en este momento, verdad? Volviendo a las preguntas. ¿Qué se tiene que hacer desde su óptica? ¿Qué se tiene que hacer? Motivando precisamente a los que nos ven, porque tenemos que recibir y que enviar un mensaje bueno y esperanzador. Necesitamos líderes que verdaderamente con acciones muestren que aman su ciudad. Necesitamos participación de todas las áreas de la sociedad, empresarios, estudiantes, amas de casa, todos. Necesitamos todos tener una identidad como juarenses y de tener la confianza y la esperanza de que podemos hacer de esta ciudad la ciudad que anhelamos, la ciudad que Juárez merece más honra, merece más dignificación por parte no nada más de gobiernos, también de su gente. Conocemos la característica de que hay mucha gente que viene de paso y se queda. Pero aún sin embargo, Juárez es tan hermosa, por decirlo de cierta manera, que abraza. Es que los que somos de aquí amamos nuestra ciudad y la vemos hermosa. Y la gente que viene fuera y nomás está un tiempo y también agarra ese cariño. Exactamente. Entonces, sin duda alguna, como que hay que reforzar esa identidad y pedirle más a nuestros gobiernos políticas que hagan un cambio en nuestra ciudad. ¿Participación ciudadana? Claro que sí. Es claro que sí. precisamente una de las cosas. ¿Qué tan importante es esto? No, es totalmente necesaria. No se puede avanzar si no hay una participación de toda la sociedad, desde nuestra trinchera. No necesariamente necesitamos ser políticos, porque inclusive la misma gente escoge a quienes van a gobernar. Y desde ese sentido, pues hay que hacerlo con sabiduría, porque muchas veces se escoge porque tiene un beneficio X o Z, mínimo personal, pero el beneficio es para toda la sociedad. Entonces, debe de ser, ¿no? Debe de ser para toda la sociedad. Entonces yo como ciudadano, me pongo de ejemplo, yo diría, bueno, yo voy a escoger a alguien que en lo global dé más empleos, levante mi ciudad, dé más oportunidades de desarrollo, tanto para la ciudad como para las personas. Y si de una u otra manera, porque debe ser un quehacer de gobierno atender necesidades de los que más vulnerables, ¿verdad? Becas a los que no tienen para estudiar. Todo eso se da casi en todo gobierno, pero a veces con esas banderas se ganan los votos y se deja hacer todo lo demás. Entonces la sociedad debe ser más participativa, más observadora, con más sabiduría y hacer conjuntamente todos una mejor ciudad. Se nos está acabando el tiempo y yo quisiera que, antes de que se nos vaya el tiempo completamente, que nos diga cuáles son sus aspiraciones desde donde se encuentra ahorita, desde su trinchera, porque está en una posición que seguramente le han llegado propuestas. Sí, no, pues desde que tuve el llamado, juntamente con el llamado a prepararme en estas áreas, también tuve la intención de querer ser presidente de mi ciudad. Me interesa mucho seguirme preparando para hacerlo,
voy a entrar en una etapa muy próximamente, ahora que pasen estas elecciones, en donde la gente conozca más quién es Edilberto Roybal. Okay. Yo creo que para poder elegir bien hay que conocer todo el contexto de las personas, ¿no? Desde su casa, su familia, cómo creció, dónde nació, por qué está en esto. Y eso me gustaría a mí que la gente de Ciudad Juárez lo conociera, porque el día de mañana, cuando Dios tenga, porque yo sé que Él tiene los tiempos, yo me estoy preparando y me seguiré preparando porque un día quiero ser presidente de mi ciudad. El mensaje positivo entonces, maestro, sería que el deber ciudadano es conocer a los participantes que están siendo activos en la política actual y conocer también a los que en un futuro pudieran representarnos. Ser más activos en conocer, en ver quién está dentro de la arena política. ¿Ese sería el mensaje positivo? Claro que sí, hay que tener un conocimiento de cada actor, de cada grupo, hay que tener un conocimiento también de qué se ha hecho, qué no se ha hecho, porque hay bases para... Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Así es. Entonces, y hasta por las pequeñas cosas se conoce quién puede ser en lo más. Entonces, sin duda alguna que una invitación a todos los televidentes es que seamos ciudadanos más comprometidos y responsables en nuestras quehaceres como ciudadanos, ¿no? En nuestros deberes. Y en esa área es muy importante. Agradecemos la invitación que le hicimos y la respuesta. Gracias por haber atendido a esto. Al Le contrario. agradecemos mucho su presencia y nos quedamos con muchas preguntas. Esperamos Sí, tenerlo aquí en el futuro. A la Esperamos que orden. sí. Gracias a Bueno, ustedes. pues nos vamos a un corte y regresamos. No se vayan. Ven y diviértete con nosotros, donde te la pasarás súper padre y aprenderás a conocer más de Jesucristo. Todos los sábados a las 9 de la mañana. CCBM Broadcasting, más que teología, el camino a Jesucristo. Estamos de regreso después de esta entrevista tan interesante con el maestro Roybal. Antes de pasar a la siguiente noticia, quiero nada más mencionar sobre la primera noticia que tuvimos en nuestro primer segmento. Es muy importante nada más hacer mención de que Dios es el creador de nuestras vidas. Dios es el que nos da esa vida, nos regala esa oportunidad de vivir esta maravillosa experiencia que le llamamos vida, y nadie debería de ser privado de ese derecho. Vamos a seguir tratando ese tema y creo que es un tema que no lo vamos a dejar por ahí en el olvido. Y hay que seguir abogando en favor de los que no tienen voz. Y vamos a abogar por todas las asociaciones y personas, independientemente de la denominación de las que tengan. Es muy importante saber que estamos en un trabajo en común. Hacia un bien común hacia eso que es tan importante y que afecta a tantas vidas. Bueno, pues nos vamos a otro tema, Otra Ismael. noticia, precisamente en este periodo de pandemia, en el 2020 se realizaron más nuevas traducciones de la Biblia que cualquier otro año, ¿sí? A pesar de la pandemia, lo que se hizo fue que algo sucedió, pero creo que esto es parte también del plan de Dios. Una opresión, una situación difícil, un virus que no dejaba hacer la vida común, pero sin embargo Dios permite que asociaciones como Wycliffe, desde hace más de 50 años, ellos están realizando continuamente estas traducciones de la palabra de Dios a otro idioma. Entonces esta campaña se realizó y se empezó precisamente cuando comienza la pandemia. Y ya tiene rato que había sido hasta como en cierta manera detenida esa labor. Ahora, en este 2020 que pasó, más traducciones se hicieron de la Biblia. Así que la Biblia está llegando, y va a llegar y está llegando a muchos más pueblos que no tienen la bendición de poder tener una Biblia en sus manos, pero no solo la Biblia, sino en su idioma, en su dialecto, para que ellos puedan leerla desde sí y que puedan tener conocimiento sobre Dios y que en determinado momento puedan saber quién es Cristo Jesús. Aquí podemos leer en la noticia también, dice que
En lugar de realizarse debido al COVID-19, va por algunos traductores bíblicos nacionales, la traducción se ha acelerado. En lugar de frenarse, se aceleró y se hicieron más. Y menciona también en la noticia, dice, me ha honrado ver cómo los creyentes en áreas difíciles, grupos en lugares de intensa persecución y peligro real, han sido absolutamente inquebrantables en su dedicación a la causa, agregó. Cuando nosotros pensamos en la traducción de la Biblia, hay opositores que no quieren que se siga traduciendo. Y esos opositores van y les incendian las editoras, van y atacan a los que hacen la traducción, van y hacen muchos desmanes. Pero la buena noticia es que, pese a toda la persecución, se pudieron hacer más traducciones. Y esa es la buena noticia. Recíbala y gócese con nosotros. Así que continuamos pues de esta pequeña pausa para la buena noticia que nos resta comentarles y ponérselas para que ustedes la escuchen y puedan tomar una decisión. La Biblia, ficción o verdad. El programa perfecto para entablar una conversación que será edificante para tu cosmovisión, con la participación de distintos panelistas, exponiendo así temas de interés en un ámbito teológico. A través de distintas series como Salvación, Expiación Sustitutiva, Libre Albedrío, Frutos del Espíritu, domingo 10 a.m., CCPM Broadcasting, Más que Teología, el camino a Jesucristo. Pues estamos de regreso del corte y pues nuevamente haciendo énfasis en todo lo que hemos escuchado en este programa. Buenas noticias, noticias impactantes y pues la esperanza de que todo eso puede ser revertido. Todas las situaciones que vivimos negativas puede ser revertido de acuerdo a la decisión personal de cada uno de nosotros de cómo nos involucramos en la solución y participación de todos estos temas. Bueno, pues estamos casi terminando nuestro programa, Ismael, y creo que pues la buena noticia, usted también tiene una muy buena noticia que dar. Hay que dárselas y hay que estar seguros de que las puedan entender. La buena noticia en este programa, que regularmente cerramos con ella, se trata de algo muy importante. Hemos escuchado muchas veces que en determinado momento nos tendremos que presentar delante de Dios y nos va a pedir cuentas. Y la mayoría de las personas dicen que hay muchos caminos para llegar a Dios. ¿Y sabe qué? La palabra del Señor solamente menciona un solo camino, una sola vía, una sola esperanza. Solo Jesucristo. Dice la palabra de Dios allá en Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito un nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A quién se refiere él? Se refiere a Jesucristo. Él es el Señor de Señores, Rey de Reyes. Él solo es el que murió en la cruz, pero también el que está sentado a la diestra del Padre como sumo sacerdote. Él es el único que puede interceder por nosotros, porque dice que está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 4:14 dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, si la misma Escritura me dice, ¿quién es el sacerdote? Es Cristo Jesús. Él es el único que está haciendo esa función. Él es el único que está ahí resucitado y es el que está intercediendo por ti y por mí. Así que si es el único que murió en la cruz, que fue sepultado pero resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, Él fue el único que hizo esa obra maravillosa. Él solo es nuestro Redentor, no hay más. En Gálatas 3:13 dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. ¿Y quién fue maldición por nosotros? Nosotros teniendo esa maldición encima, Jesucristo decidió hacer lo siguiente. Me dijo, Ismael, hazte a un lado, yo voy a tomar tu lugar. Y tú que nos ves, tú que estás escuchando esto, Cristo Jesús fue el que tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Así que es el único Redentor. Y por último,
Es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que acércate a Él te está esperando, Él te va a guiar hasta Dios Padre y te va a dar vida eterna. Pues terminamos, pues, licenciada, con Así este es. programa y dejamos precisamente una recomendación para la gente que nos ve. Así es. Sigan sintonizándonos, estamos aquí para seguir dándoles buenas noticias. Nos Así vemos. es. Nos vemos en la siguiente. Gracias.